Estamos ya listos para empezar nuestro tema del día. El abogado Álvaro Adechine ya está con nosotros. Vamos a darle ese saludo inicial en las tardes del sol. Abogado, buena energía para ti. Buena energía, abogado. Doctora Adechine. Bienvenido. ¿Cómo me le va? Gracias. Excelente. ¿Muchas denuncias por alimentos? Bueno, siempre es un tema que se trata muy común. Es el pan de cada día, ¿no, Claro abogado? que sí. Claro que sí. Bueno, pues empecemos a desglosar un poco este tema. Uno ha escuchado muchas veces, tal vez los que no tenemos hijos todavía no tenemos como en profundidad el conocimiento, o muchas personas tal vez estén necesitando el recurso. ¿Cómo funciona y por qué una persona llega al punto de poner una demanda por alimentos? Bueno, esto más que todo es porque las parejas entran en discordia. Más que todo, lo que hay que tener claro que esto es una acción legal que se presenta para garantizarle esos derechos a los menores de edad. Bueno, abogado, cuando una persona decide vincularse sentimentalmente con otra, llegan los hijos, como para contar la historia de lo que pasa naturalmente, llegan los hijos, mientras está el amor, no importa quién da más. Entonces, mientras está el amor es mi amor, te amo, si no tienes este mes yo pago lo del colegio, el siguiente. Pero cuando ya llega la separación, sí hay un conflicto bien grande porque uno de los dos se hace el pobre. Entonces, yo ahorita estoy muy mal, mire yo cómo estoy, y por lo general la otra persona investiga tanto que se da cuenta que ella ya tiene una nueva esposa, que está manteniendo hasta hijos ajenos. ¿Quién se pone realmente en la tarea de determinar cuánto dinero es? Porque uno lo puede hacer de boca, pero no cumplir de boca. Tiene que quedar un papel escrito, allí eso todo el tiempo está como latente y yo le restriego el papel a la otra persona. ¿Cómo se determina? Bueno, hay que tener en cuenta que eso se hace de dos formas. Si, inicialmente cogemos y lo citan muchas veces ante la comisaría de familia, otros en el ICBF, dependiendo también la comuna. Entonces, digamos, provisionalmente el comisario de familia se encarga. Pero si ya, digamos, se necesita otra instancia, ya tocaría ante el juzgado de familia. Abogado, clarifiquemos entonces para empezar cuáles son esos derechos y deberes de los padres con referencia a la manutención de sus hijos. Bueno, para hablar de derechos hay que hablar de patria potestad y la custodia. En estos momentos, supuestamente quien tiene la custodia busca, en esto mayor comúnmente se puede dar entre los padres de familia. El papá es el que normalmente es el que están demandando por alimentos, el progenitor. Entonces, más que todo, él tiene derechos, ciertos derechos como a las visitas cada 15 días, normalmente es lo que están colocando, pero también tiene, digamos, obligaciones. Esas obligaciones de darle los alimentos. Hay que clarificar que alimentos no solamente es alimentación, estamos hablando también de vestuario, de salud, colegio, educación, correcto. Sí. Correcto, eso en cuanto a los deberes, ¿no? Que son compartidos, y esta parte me parece bastante importante, abogado, tanto en el hombre como en la mujer, porque si bien el mayor número de casos de este tipo de denuncias, por supuesto, es hacia el padre, que toca reconocerlo en nuestro país y en nuestra región, se presenta mucho, ¿no? Como que el hombre se va o el hombre no responde por el bebé, o pasan estos tipos de separaciones y como que adiós y me olvidé de todo mi compromiso para con mi familia y para con mi hijo. Pero también pasa con las mujeres, y se lo menciono porque conozco un caso muy cercano donde en efecto hubo una separación, como lo mencionó Vico, y ella le demandó al padre del niño por alimentos. Pero resulta que él le daba el recurso mensual para sus alimentos, y él contrademandó porque dijo, bueno, pero es que yo, pongamos un ejemplo, que en el niño se vaya 1 millón mensual de gastos, y él envía 500, ella le corresponde poner los otros 500. ¿Cómo se establece eso? ¿Cómo se establecen esos derechos en cuanto al compartir la manutención de un hijo cuando hay una separación? Bueno, en la viña del Señor todo se da. Sí, todo es posible. Todo es posible, así como lo acabas de manifestar. Sí, existen diferentes escenarios donde la mamá también a veces es la irresponsable. La mayoría de mamás sabemos que son muy anegadas con sus hijos, pero estos casos se dan. Pues eso se fija, la ley nos dice que viene siendo el 50%, 50 y 50 de cada uno, por parte.
Entonces, dependiendo, y cabe aclarar, que digamos si el papá no tiene en esos momentos el sustento económico, pues la ley es muy clara, no le interesa. Hay que sí o sí buscar responder por ese otro 50%. Y ahí no hay una variación, Doc, de pronto con el tema del cuidado, porque son 50 y 50 en cuanto a lo económico, pero si yo soy la mamá y yo estoy a cargo de el hijo o la hija, pues eso me requiere un tiempo, una dedicación del cuidado que va más allá de lo monetario. Sí, la custodia, estamos hablando de la custodia. Pues sí, es, más que todo quien se está encargando del menor es quien lo ejerce. Pero digamos hay eventos donde se necesita tanto, pero hay unos padres que sabemos que no son muy responsables con esa parte. Pero más que todo hay eventos que son extras, como pueden ser también en temas de salud, que toca un tratamiento, que toca llevar al menor o algún evento. Entonces, lo más ideal y lo más recomendable es tratar de llegar a un buen entendimiento entre los padres. Bueno, hablemos ahora sí del tema de la demanda, que para muchos en cualquier campo, doctor, es tenebroso. Nadie quisiera estar demandado por lo que implica, no solamente en cuanto a la gestión para que la demanda resulte victoriosa para una de las partes, sino también por una serie de restricciones, y entonces esto se convierte como en una amenaza. Uno le dice al papá de sus hijos, lo voy a demandar por alimentos, y él, por favor, no, porque no voy a poder salir del país, me van a sacar del trabajo. Hay una página web que los servidores públicos tenemos que consultar, porque no podemos tener demandas por alimentos, sino no podemos ser empleados por el Estado, por ejemplo. Hablemos de esa parte. ¿A qué se enfrenta una persona cuando otra la demanda por alimentos? Tú mismo lo has dicho, y lo recomendable, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Las demandas, nadie quiere estar en los estados judiciales. Pero en estos casos sí existe una página que se llama el REDAN y tiene ciertas restricciones al momento de salida del país, y aparte de salida del país también con contrataciones que tienen que ver con el Estado. Si una persona es contratista por OPS, uno de los requisitos que están solicitando es el certificado del REDAN. ¿Y el tema de antecedentes judiciales, y esto también se ve afectado o no? Pues sí, en su momento, pero en el tema judiciales, digamos, cuando hay no solamente demanda de alimentos, sino algo que se llama inasistencia alimentaria, cuando pasa a lo penal, al campo penal. O sea, cuando no cumple. Cuando no cumple. ¿Es posible, abogado, demandar, digamos, demandar por alimentos así si la pareja no estuvo casada o ni siquiera en unión libre? ¿Es posible la demanda? Claro que sí es posible. Con solo hecho de procrear, inmediatamente nacen esos derechos y esos deberes. Pero esa pregunta me parece muy buena, Mauro, porque ahí está, por ejemplo, el tema de el dichoso no reconoció el muchacho, entonces no le dio el apellido, por ejemplo, ¿no? Y si no hay en el registro civil, el padre, siguiendo con el ejemplo, como progenitor de ese hijo o esa hija, se hace una prueba, ¿cómo se opera en ese sentido? ¿El proceso cambia? Sí, ya sí se tendría que llevar en la parte de la acción legal, ya en la parte judicial es donde se coordina esa. ¿Y cómo se hace eso? Porque seguramente habrán muchos y muchas televidentes en una situación parecida o con alguien cercano con este tipo de inconvenientes. Sí, lo ideal es asesorarse, principalmente buscar la ayuda, la asesoría ideal para el caso, dejarse entonces guiar, y los abogados son los que estamos encargados de esa parte, de organizarle y erradicar la demanda en las plataformas. Doctor, en las demandas de alimentos o esas demandas de alimentos, ¿cómo se solucionan o cómo podrían encontrar una solución directa? Porque yo digo, bueno, perder la custodia, digamos, podría ser una solución. Después de cuánto tiempo de no responder, ya el papá pierde todos los derechos y entonces ya respire, usted nunca me vuelva a dar nada. Eso lo dicen mucho las mamás de las mamás que están afectadas. No le pida más y espere, porque él deja de responder y entonces él pierde todos los derechos. ¿Cuál es la solución real? La conciliación es una, pero la otra es después de cuánto tiempo se pierde el derecho allí de la paternidad. La verdad que la paternidad, en mi criterio, nunca se pierde. La verdad que el compromiso de los padres, sí, la ley manifiesta que llega hasta cierto límite, que son hasta los 18 años, que está el papá obligado a darle alimentos. Y ojo, cabe aclarar que si está estudiando el hijo,
va hasta los 25 años de edad. 25. 25 años, hasta los 25 años. Sí, está estudiando, ¿no? Sí, está estudiando, siempre es que se certifique. Entonces, más que todo... Mi sí. época era hasta los 21, doctor. No, es hasta los 25. Okay. Bueno, sí. Oiga, ha subido entonces. Bueno, ¿y cómo afecta, digamos, o cuál es el porcentaje, más bien, cuál es el porcentaje del ingreso de un padre para fijar esa cuota alimentaria? Pues la ley, digamos, si lo basa inicialmente en el salario mínimo. Y el padre está obligado hasta el 50% de ese salario mínimo. De ahí más no está obligado. Y si, digamos, el salario es un poco más alto, también está obligado se podría hasta el 50%. Cabe aclarar que existen, muy diferente, hay alimentos ordinarios, pero hay otros que son diferentes por la calidad también que tenga el menor, que siempre hay que garantizarle que tenga esos derechos, dependiendo del colegio donde está estudiando, dependiendo, digamos, cosas extras que requiere el menor para su cuidado. Yo sigo pensando que esa distribución 50-50 no es tan equitativa, No. ¿saben? Porque pues realmente hacerse cargo de la custodia, del cuidado de una persona con la responsabilidad, el tiempo, la dedicación que eso implica, pues también debería de tener una reducción en cuanto a la parte económica que les corresponde, pero pues bueno, eso será también parte de esa conciliación. Y yo sigo poniendo, querido abogado, estos ejemplos que son un poco incómodos, pero son reales, hacen parte de lo que vemos en muchas familias colombianas. ¿Qué pasa en el caso de hay una pareja que tiene un hijo, ¿verdad? Se reconoce, se sustentan, se separan. La chica pone una demanda por alimentos, le dan pues por aprobada su demanda y se ve este hombre en la obligación de responder mensualmente por el rubro que han acordado. Y años después resulta ser que el hijo no era hijo del hombre demandado. Un gol, como dicen por ahí. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? La persona, ¿qué hace? Puede contrademandar, ya perdió, ¿qué pasa ahí? Bueno, ese es un golpe bien fuerte para un padre. La verdad que después de tantos años decirle que toda la manutención, todo el esfuerzo, el sacrificio que ha hecho, bueno, de todas maneras son temas psicológicos que tienen que ver, temas morales y eso. Más sin embargo, la persona puede acudir también a las instancias judiciales, buscar las acciones legales y mirar eso porque, digamos, existen unos daños psicológicos, daños que sí, más que todo eso. Usted imagínese uno, más allá de la plata que haya invertido, porque finalmente un hijo no es una inversión económica, ¿no? También es tiempo, valores. El amor que tú el vínculo que creas con una persona cuando este es mi hijo, el vínculo, eso no hay cosa que lo eche para atrás. Doctor, allí me surge una pregunta basada en lo que está diciendo Daniela, porque esto pasa mucho y es que puede ser que el niño, no sé, sus padres se separaron cuando tenía 3 años, 4 años, 5, digamos, el niño creció con su mamá porque así se decidió, porque por lo general siempre ponen a la mamá dentro de ese vínculo directo con el niño, pero se dice siempre que los hijos después crecen y eligen irse con el papá, y entonces se fue con el papá. O dijo, yo me quiero ir con mi papá se va a ir a vivir a España o fuera del país. ¿Qué pasa cuando empiezan ese tipo de procesos? La mamá dice, me voy con mi niño para Europa, pues la calidad de vida y el costo de vida ya es supremamente alto, no es lo mismo que un arriendo en Colombia, que un colegio en Colombia. ¿Cómo funciona eso cuando una de las dos partes que tiene la custodia del niño decide irse del país? ¿Funciona el mismo porcentaje? Hablo de la cuota de alimentos. ¿Cambia? ¿Ya el que se lo llevó y quién la mandó a llevárselo? ¿Cómo funciona esto cuando salen del país? Sí, se supone que quien toma la determinación de sacar al menor del país es quien va a asumir esos gastos. Más sin embargo, para poder sacar el menor del país, es requerimiento, tiene que cumplir con unos requerimientos para poder obtener ese permiso para poder sacar al menor del país. Siempre que no vaya con los dos padres, ¿no? Sino que vaya con uno solo. Con uno solo. O correcto. así sea con un acudiente, ¿no? Siempre tiene que existir el permiso. Muy difícil, es preferible quien tiene la custodia. Claro. De la otra forma ya necesitaría el permiso de ambos padres
y es un tema más complejo. Tenemos, abogado, la pregunta de una televidente que me parece muy interesante, además, para poner sobre la mesa también las entidades que entran a jugar un papel clave aquí. Bien sabemos que los abogados, como expertos en la materia, son esa mano aliada para desarrollar el proceso, pero también que hay unas entidades gubernamentales que a ellas les compete pues llevar los procesos. Esta televidente nos dice: feliz tarde del sol, quiero consultar lo siguiente al doctor. Yo demandé hace aproximadamente 4 años al papá de mi hijo, pero desde hace 1 año y medio no se sabe nada del señor y no me responde en nada por el niño. Yo quiero tener toda la patria potestad de mi hijo. ¿Dónde me puedo dirigir para obtener toda la custodia de mi hijo? Bueno, el tema de la patria potestad sí es un tema bastante complejo. Cabe aclararlo que es más que todo se dan, digamos, en temas que tengan que ver con violencia directamente con los niños, y ya eso lo determina un juez de la República. ¿Listo? Pero entonces, ¿a dónde tiene que ella acudir? A esas instancias legales y tratar por medio del abogado, repito, tiene que se dirige y presenta su demanda para que puedan darle manejo a la situación legal. Pero ¿cuál sería la entidad? Entidad, bueno, la persona se puede dirigir, digamos, al ICBF, a las comisarías de familia, y ellos lo redireccionan, si es el caso, dependiendo, cada caso es diferente, a si toca ya por la instancia judicial. A mí me parece interesante hacer la claridad, compañeros y televidentes, sobre patria potestad y custodia, ¿no? Porque hay diferencias, pero muchas, tal vez la gente todas. no las reconoce o identifica tan fácilmente. ¿Cuáles son estas diferencias? Claro que sí. Si hablamos de patria potestad, son todos esos derechos y deberes que tiene el padre al momento que nace el menor para su cuidado, ¿listo? Su protección. Y ahí dentro de eso va lo que viene siendo la custodia. Custodia es el manejo de quien tiene al menor en ese momento, es quien está pendiente a él, de su cuidado, porque sabemos que los menores tienen que tener un cuidado especial siempre de los padres para protegerlo, estar pendiente de él y de todas sus cosas como acudiente. ¿Qué pasa si el padre, que es el que paga la pensión, de pronto sus ingresos disminuyen? ¿Puede él pedir una revisión de ese monto? Bueno, excelente pregunta. Más que todo, digamos, tienen que solicitar un reajuste en el momento, si digamos está cierta cantidad, pero ya él, si por parte de él es el que quiere llegar y presentar, digamos, esa solicitud, lo puede hacer. Otra entidad que es muy recomendable para hacer eso viene siendo la Procuraduría de Familia, que tiene la gratuidad también para hacer esa regulación. De ninguna manera, doctor, se puede evadir la cuota por alimentos, porque pasa que la gente dice, pues es que estoy sin trabajo, y es comprobado. Yo le pongo el ejemplo a la gente sin haber estudiado derecho, que uno no le puede decir a las empresas de servicios públicos: vea, estoy sin trabajo, no me cobren luz este mes. Pues es básicamente tu responsabilidad, así funciona. O si es comprobable que una de las dos partes no puede pagar esa cuota, hay como una forma de condonarla o de decir: no pague este mes, pero entonces cuando tenga puede pagar más. Solo llegando a un acuerdo en la conciliación, pero la ley es clara y sí o sí tiene que responder. Eso son lo que hay que tener en cuenta al momento de traer un hijo al mundo, son que adquiere ciertas responsabilidades, ciertos derechos, y una de esas responsabilidades es siempre tener sí o sí para el menor. Al menor no es culpa del menor, y él tiene que garantizarle sus principales derechos, como la educación, la salud, alimentos y su vestuario. Bueno, vamos con preguntas de nuestros televidentes entonces rápidamente, porque hay muchas y la idea es que aprovechemos al doctor. Por aquí nos escriben por Instagram una televidente, dice: buena tarde, por favor el abogado nos puede informar referente a un caso. Sucede que el señor fue demandado y la hija no es de él, pero él sí le dio el apellido en su momento cuando convivieron. Se separaron, ellos estaban en unión libre, la niña ya cumplió 18 años y continúan en ese debate. Sin embargo, él cumplió con la cuota. ¿Qué puedo hacer?, dice ella. Bueno, en este caso, si le dio el apellido, ahí inmediatamente también, así no sea su hijo de sangre, tiene también el derecho, el deber de cumplir con esos deberes económicos y de alimentos. Como dije anteriormente, si está estudiando, la ley lo obliga a que siga, y no solamente estamos hablando en alimentos de niños, también en personas que tengan un grado de discapacidad, o adultos mayores que también, digamos, padres que cogen los hijos y lo abandonan, y si el hijo está ganando, también esos también pueden acudir a la vía legal y colocarle la demanda de alimentos a esos hijos que no tienen que ver con los padres.
Muy bien. Aquí otras dos preguntas de un mismo televidente, muy oportunas las dos. Buenas tardes del Sol. Mi pregunta: cuando el padre pasa su cuota mensual por alimentos, ¿él debe dar el subsidio que otorga la caja de compensación por cada hijo, sí o no? Excelente pregunta, claro que sí, está en su obligación de darle a sus hijos todo eso que garantice su bienestar. El bienestar, lo que siempre se busca es el bienestar del menor. O sea, es obligatorio. Esto sí que es muy común, y es que la caja de compensación, pues a veces pone como una tarjeta y eso se va acumulando allí. El papá dice, yo le estoy dando para la ropa de diciembre, entonces esa plata no se la doy. Y ya dijo el doctor que es derecho. Este mismo televidente pregunta que cuando un hijo tiene o nace con alguna discapacidad, ¿cuál es la edad máxima para la manutención? ¿Es toda la vida? Pues ahí, como dije anteriormente, si digamos tiene una serie de discapacidad, ya el tema sí tendría que revisarse y evaluarlo, hacer una calificación de ese tema. ¿Pero sí sería entonces para siempre? Pues el momento que puede ir a acudir esa persona con discapacidad ante el abogado y continuar el tema de la demanda por alimentos. Muy interesante que pasa mucho con el tema de los niños con discapacidad o niñas con discapacidad. Hay otra pregunta interesante muy similar a la que yo le hacía al inicio, abogado, y nos dicen buenas tardes. Si el caso es que el papá se queda con la hija y responde por todo y la mamá no responde por nada, ¿también se le puede demandar? Claro que sí, a la mamá, tanto como el papá como la mamá. Si está en la custodia del padre, el padre también puede acudir a las instancias legales y demandar a la progenitora. Ok, no es una ley solo contra hombres, mejor dicho, sino para salvaguardar los derechos del menor en este caso. Ya habíamos hablado de que el papá en un momento determinado puede pedir revisión de esa cuota, ya sea que disminuya o no sus ingresos, ¿no, abogado? Correcto. Pero ¿qué pasa si alguno de los dos está demandado? ¿Él puede intervenir allí para mirar, revisar realmente esa cuota? Sí. Puede solicitarlo en el momento, digamos, si está dentro del proceso, también puede nuevamente acercarse y solicitar que le revisen esa cuota. Bueno, en la salida del país también es muy común este tipo de debates porque no tiene ya nada que ver con la demanda por alimentos. Hablo del permiso como tal y la mamá pues ha conseguido una oportunidad de irse del país, le comenta la situación al papá, lo digo por un caso hasta muy cercano, y el papá dice, no, yo no le voy a dar permiso. Allí, ¿cómo funciona si yo sé que la calidad de vida de mi hijo no va a ser la misma con su papá, que estando conmigo va a ser mucho mejor? Encontré una posibilidad. Si no hay permiso del papá, no hay ida. Si hay la posibilidad, ¿cómo se demuestra? ¿Cómo se pelea legalmente? Hay un medio como tal, porque se sabe que si el niño se va sin permiso, pues es básicamente secuestro. O lo llaman así, o si de pronto se lleva bajo engaños y es, me va a ir de vacaciones, pero luego finalmente la mamá decide quedarse en Europa, por ejemplo, y el niño se queda por allá, papá nunca más lo volvió a ver. Bueno, esos casos son muy interesantes, sobre todo cuando se tiene el sartén por el mango, en ese punto donde la ley le da la facultad a cualquiera de los padres que para poder sacar el menor de edad y garantizar eso, no se vaya a hacer un secuestro o algo, tiene que tener la autorización de ambos padres. Normalmente eso se hace ante la notaría cuando hay mutuo acuerdo, pero sabemos que hay veces que no solamente porque ellos saben, los papás, que hay un choque entre ellos, saben que es para el bienestar para su hijo, pero el otro no lo tiene en cuenta, sino que siempre está enfocado en cómo perjudicar a la otra parte, porque no quedaron muy bien en buenos términos. Entonces, normalmente cuando hay un mutuo acuerdo, se dirigen ante la notaría y en esa notaría se realiza provisionalmente o también se hace estilo de una escritura para que esa escritura ya de manera permanente, ya si va a estar, va a salir del país, pero siempre con 30 días de antelación. Cuando ya no se puede, que digamos uno de ellos, pero se puede justificar el motivo y se muestra la calidad del menor, de lo que va a recibir el menor, los beneficios estando fuera del país, ya se acude ante el juez de familia y él es el encargado entonces de otorgar ese permiso. ¿Cómo se tramita, abogado, ese permiso de salida si alguno de los padres está ausente o simplemente no se conoce el padre? Bueno, ahí sí es un tema, digamos, si no está el padre, ya es un tema que se maneja ante el juzgado de familia y él es el que entonces se le presentan las pruebas de esa situación. Entonces, si no hay, digamos, el sitio donde notificar y esas cosas, ya eso lo determina el juez.
Hablando de esos casos por fuera del país, aquí tenemos una pregunta de una televidente, de un televidente bastante interesante también. Nos dicen, quisiera saber si mis nietos son menores de edad y están fuera del país, ¿los pueden afiliar para recibir el subsidio familiar? Bueno, ese es un tema que, digamos, del subsidio, hablando ya aquí de Colombia, ese es un tema que para afiliarlo son varios requisitos que tiene que cumplir, y eso lo determina también el juez. El juez ante el momento cuando se presenta la solicitud ante el juez. Okay. Doctor, hablemos de los padrastros. Me gustan los padrastros. Los padrastros forman parte de esas uniones de oportunidades, segundas oportunidades, o las madrastras, pero más los padrastros puntual que se dan después de un intento de relación, una relación fallida, y entonces llegó el padrastro a la vida de esta persona. El papá nunca respondió, el padrastro sí respondió. ¿Qué pasa legalmente con toda esa plata que el padrastro ha dado si el padrastro no tiene una obligación como tal? ¿Es necesario que el papá biológico, el que lo reconoció, le devuelva esa plata al padrastro? Eso se entra como en una especie de deuda mientras el padrastro sí ha respondido durante todo ese tiempo, ¿o quién mandó al padrastro a responder y no dejar que el papá respondiera? Tú mismo lo estás diciendo, eso no es un tema de obligación del padrastro, pues la obligación quien tiene son los que tienen esa patria potestad, en ese caso el papá y la mamá, los progenitores. En este caso que la persona buscó una nueva pareja y ya le nace a la persona tener, pues no hay ningún reconocimiento por esa cuestión, ya es un tema que pero ya si va. no lo dio el papá y lo está dando otra persona, pues que el papá lo pague a la otra persona. No, es muy difícil que la otra persona llegue, vea, es que yo le di tal cosa y tal cosa a su hijo, le va a decir, bueno, ¿quién lo mandó a usted? Pues si usted no lo dio. ¿Quién quiere a la chanda? ¿Quiere? ¿Qué quiere el perro? Uy, no estoy de acuerdo con usted. Hay algo, no debería ser lo lógico, tienes razón, Vic, pero sí me genera mucha curiosidad el tema de los derechos que podría adquirir el padrastro. No tanto de pronto en una devolución económica, pero sí, por ejemplo, en ese acompañamiento de que luego venga el papá y diga, no, me llevo mi hijo, y la mamá y su esposo, en este caso el padrastro, diga, no te lo puedes llevar porque nosotros somos los que respondemos por él. Y viene el papá y le dice, ¿cómo así? Pero es que el hijo es mío. Sí. Pero el que está respondiendo es el otro. ¿Qué pasa? ¿Hay algún tipo de derecho que se adquiera en cuanto al cuidado? Ese es un tema de choque y que se presenta mucho. Esos casos se nos presentan bastante, pero hay que aclarar que más que los derechos, hago énfasis, solamente son de los padres, que sí hay ciertos deberes que la nueva pareja tiene que estar, digamos, para como una guía, esas cosas, pero más que todo eso son moral, pero legalmente no tiene ningún derecho la otra pareja sobre el menor. No. ¿Cuánto tiempo dura la validez de ese permiso de salida de ese menor? Normalmente, dependiendo, hay unos que son dependiendo la legislación de cada país, o algunos países solamente es por 3 meses, otros por 30 días, pero digamos son renovables cada 6 meses, pero ya dependiendo el tiempo que van a tener al menor por fuera del país. Y yo ahí le complemento, doctor, porque a mí me ha tocado muchas veces ese tema, y es que para la conciliación del permiso uno debe presentar los tiquetes de ida y de regreso, y básicamente se concede por el tiempo en el que se estimaron los tiquetes. O sea, si uno lo estima por una semana, se entrega un permiso por una semana, no puede ser ni un día más ni un día menos, doctor. Ahí le gané en una. Aquí vamos con más preguntas de nuestros televidentes. Cabe resaltar que hoy está muy activo nuestro Instagram y nos encanta eso también. No solamente tenemos el canal de comunicación, el WhatsApp. Por aquí preguntas rapiditas de Instagram. Buena tarde, mi pregunta: ¿la cuota de alimentos se da mensual o quincenal? Normalmente el acuerdo dice que tiene que ser mensualmente, porque son los gastos que se presentan de colegio y eso. Bueno, por acá más preguntas. Por aquí dice una televidente: hola, buena tarde. Demandé a mi ex esposo por alimentos en la comisaría de familia hace más de 8 años. Él pasa la cuota cuando quiere y el valor que quiere. Me acerqué a la comisaría de nuevo y me dijeron, pues debe ir a la Defensoría del Pueblo. ¿Es así o tengo otra opción? Bueno, ahí lo que se tiene que hacer es ir ante el comisario de familia para que le coloque provisionalmente esa cuota. Si no, entonces ya toca acudir a la otra instancia, que es directamente para que lo asigne el juez de la República, no, de familia, no provisionalmente, sino que ya coloque la cuota fija. Esta llama muchísimo la atención. Buena tarde, por favor. ¿Cuál es el valor que debe aportar el padre de un niño si la madre aporta la vivienda y no tiene trabajo?
Bueno, ese es un tema muy interesante. Pues esos son consensos que se llegan, se hace el listado de cuáles son los gastos que genera el menor, tanto en el tema educativo, el transporte, la alimentación, esas cosas, y tratar de citar al padre para llegar a un consenso entre las partes y lograr fijar esa cuota. Era un poco de lo que hablábamos ahora. Hay una pregunta también interesante que ahorita teníamos en pantalla, siguiendo con esta ronda de preguntas que propone Vico, y es si esta obligación o la demanda por alimentos se puede poner durante el embarazo. Es decir, si la mujer está embarazada y pues incurre en unos gastos en los controles, en el proceso, los controles, tal vez se le presente alguna situación médica que requiera algún costo adicional, desde allí está el compromiso del padre desde el embarazo y se podría demandar en caso de no cumplir. Moralmente está el compromiso que el papá está embarazada y eso está en cabeza del padre, digamos, que quiere cuidar, quiere que su hijo nazca bien y eso. Pero la ley lo obliga a partir de que nace el menor. Desde que se registra. Ahí nace inmediatamente. No, qué mal. Bueno, y para finalizar, miren, muchas mujeres, pero apareció un hombre. No sé si me permite decir el nombre, no lo voy a decir. Si me dice más tarde, pues mejor. Yo viví con mi hijo 6 años y ahora lo tiene la mamá. Ella no me deja verlo, alegando que no soy bueno para su crecimiento, solo porque no le paso lo que ella quiere. Yo le paso lo que yo puedo, pero ella me exige mucho más. Aquí yo entro diciendo que no es lo que usted pueda, es lo que hayan determinado. Pero ¿qué puede hacer él? Correctamente. Aquí en estos casos muchas veces se utiliza como base, pero tienen que citarse inmediatamente para lograr coordinar esa parte, porque hay muchas personas que lo utilizan como camisa de fuerza, para vengarse y esas cosas, y en realidad sí. Esa no es la idea, ese no es el camino. La idea es siempre tratar de buscar el bienestar del menor. Del menor, porque incluso esta pregunta me recuerda a muchos casos que he escuchado de que a raíz de esa cuota para el menor, pues entonces la mamá resulta queriendo que al niño, o sea, mantener el niño y que la mantenga a ella. Al nuevo novio. Exacto. Y eso termina siendo pues que le compren ropa para el 24 del 31. Mire, esta es muy interesante, doctor, y con esta nos despedimos. Esta sí que pasa y ha pasado mucho. Dice la televidente, buenas tardes. El papá de mi hijo desapareció hace 8 años. ¿Puedo solicitar la privación de la patria potestad durante los 8 años? Él nunca le pasó nada. Y de aparecer, ¿puedo pedir el dinero de todos los años que no ha pasado? Bueno, el tema sí es complejo, el tema de quitarle la patria potestad al padre. Pero y el tema, digamos, de la retroactividad del momento de todo existe? eso sí existe. Eso sí. Uy, Diosito, tengo un padre irresponsable que, mejor dicho, me compró 2 casas con eso. Está temblando en este momento. O sea, sí se puede entonces. Correcto, sí se puede. Bueno, queda muy claro. Y para finalizar esta pregunta de una televidente que dice, si el padre está en el exterior, ¿cómo se hace para el permiso de sacar el menor de edad del país? Bueno, como lo dijimos anteriormente, tienen que acudir a las instancias legales y solicitarlo ante el juzgado de familia para solicitar la salida del menor del país. O sea, funciona igual si ambos padres están en el país o si uno de ellos está por fuera. Correcto, porque ahí lo autoriza es el juez de familia. Pues maravilloso, abogado. Yo creo que hemos aclarado muchas de las dudas que en general se tienen alrededor de este tema, sobre todo encontrando como un denominador la importancia del diálogo, de la conciliación, pero también del respeto, ¿no? De un tema que va mucho más allá de números, sino que se trata de la vida de un menor de edad o de una menor de edad que debe de ser priorizado para que sus derechos no sean vulnerados, para que esté de la mejor manera, tanto económicamente como emocionalmente, su salud, su bienestar de manera integral. Así que aquí están todos estos consejos del abogado que nos acompaña, donde prima siempre el bienestar del menor. Correcto. Abogado, pues muchas gracias por habernos acompañado. Aquí tenemos una cantidad, pero la cantidad de preguntas. Además que son textos, uno cómo le pudiera decir a esto, que merecen leerlos de principio a fin, generan mucha expectativa frente a. Ahí vamos a sacar un espacio para que el abogado nos responda uno que otro caso y les podamos enviar a ustedes los mejores consejos. Abogado, buena energía, muchas gracias. Buena energía, abogado. Buena energía, abogado, que estés muy bien. Mauricio, muchas gracias a ustedes.